Estudiantes de la asignatura de programación, en esta videocápsula abordaremos parte de la unidad 3, estructuras de control. El tema que estaremos abordando son estructuras de control selectivas. El propósito para esta videocápsula, así como vamos a conocer y abordar la estructura de control selectiva, también vamos a abordar lo que es una estructura, los tipos de estructuras de control, la estructura de control secuencial. Estructuras de control. Se denomina estructura de control a aquellas que determinan qué instrucciones se deben ejecutar y qué número de veces. Como habíamos visto en las unidades anteriores, están los algoritmos, los cuales nos permiten desarrollar a través de las representaciones de pseudocódigo y diagrama de flujo la solución a un problema a través de instrucciones. Y bueno, las estructuras de control son las que nos van a ayudar para saber qué instrucciones se deben ejecutar, inclusive qué número de veces. Existen tres tipos de estructuras de control: las secuenciales, las selectivas y las repetitivas. Las que estaremos abordando de manera precisa son las selectivas. Las secuenciales también las mencionaremos, pero estas son mucho más sencillas, que son las que hemos estado trabajando. Estructuras de control secuenciales son un bloque de instrucciones que se ejecutan una tras otra, en el mismo orden en el que están descritas. Un ejemplo es pedirle al robot que avance y recoja objetos del camino, sabiendo cuántas casillas son, que son pocas, y dónde están los objetos, que es el ejemplo que hemos estado trabajando en la unidad 1, en la videocláusula correspondiente. Ahí lo tenemos. Simplemente, como sabemos cuántas casillas son pocas casillas y sabemos dónde están los objetos, pues simplemente tenemos que seguir las instrucciones una tras otras. Avanza, avanza, recoge objeto, avanza, gira derecha, avanza, recoge objeto, gira izquierda, avanza, recoge objeto, que es el ejemplo que hemos estado trabajando. Ahí lo tenemos en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Es decir, solo hay que seguir instrucción tras instrucción. Eso serían las estructuras de control secuenciales. Ahora, las selectivas se utiliza cuando en la solución de un problema conlleva a tomar una decisión. Es decir, dependiendo de la decisión que se tome, se hace una instrucción o se hace otra. Ya hay una decisión. Existen tres tipos de estructuras de control selectivas. Las simples, cuando se involucra un único bloque de instrucciones que se ejecutan solo si una condición se cumple. Es decir, por ejemplo, que no se supiera dónde se encuentran los objetos. En este caso, cuando el robot avance a una casilla, debe verificar si hay objeto. ¿Qué va a pasar? Si hay objeto, entonces recógelo. Si no hay, simplemente no hace nada. Es que no continúa a la siguiente casilla. A eso se refiere con estructuras selectivas simples. Solo una condición va a realizar cierta instrucción. Las dobles lo que tiene es que abarca dos bloques de instrucciones. Uno se ejecuta cuando la condición es verdadera y otro cuando es falsa. Por ejemplo, que si el robot al llegar a la casilla encuentra un objeto, lo tome. De lo contrario, si no encuentra algún objeto, simplemente va a marcar, por ejemplo, va a marcar que no hay objeto. Entonces aquí ya hay dos bloques de instrucciones. Si encuentra el objeto, si encuentra el objeto lo levanta. Y si no hay objeto, especifica, marca que no hay objeto. En ambos casos va a hacer alguna acción. Y las múltiples, que es de seleccionar, tienen más de dos bloques de instrucciones que se pueden ejecutar conforme al valor que tenga una variable. Cada bloque equivale a un valor diferente. Acá es cuando hay más de dos opciones. No es solo un sí y un no, sino son diferentes opciones. Por ejemplo, si el objeto avanza y encuentra un objeto, pero el objeto es muy pesado, entonces, no sé, a lo mejor lo subirá a un carrito.
Si no es pesado, entonces lo mete en la bolsa. Si es muy pequeño, entonces lo carga. Si no hay objeto, entonces lo marca. Entonces, ahí tenemos como 4 opciones dependiendo del objeto, se tomaría alguno de ellos. A eso se refiere con estructura de control múltiples. Veamos un ejemplo. Realizar el algoritmo para que el robot levante los objetos que se encuentran en el camino. Pero no se sabe en qué casillas hay algún objeto. El camino está formado por 3 casillas. ¿Qué sabemos? Que tenemos 3 casillas y el robot tiene que avanzar y recoger los objetos que se encuentran, pero no sabemos dónde están los objetos. Por lo tanto, tendríamos que utilizar la estructura de control selectiva. Dice, al no saber en qué casilla hay algún objeto, entonces cada vez que el robot avance a una casilla tiene que verificar si hay o no algún objeto. Realicemos el algoritmo en pseudocódigo. Iniciamos y le pedimos al robot, como está al principio, le pedimos que avance, estaría ya en la primera casilla. Dice, si hay objeto, entonces, ahí ya estamos utilizando la estructura selectiva. Sí, entonces. Si hay objeto, entonces recoge objeto. Fin sí, lo cerramos. ¿Por qué? Porque si no hay objeto no tiene que hacer nada más. Luego avanza. Ya llega a la segunda casilla, entonces dice, si hay objeto, entonces recoge objeto. De lo contrario, fin sí, termina. Recordemos que las estructuras de control siempre tienen que cerrarse. En este caso lo cerramos a través del pseudocódigo, se cierra con el fin sí. Luego le pedimos que avance y estaríamos en la tercera casilla. Y ponemos, si hay objeto, entonces recoge objeto. Y llegamos al fin sí. Y bueno, y ahí concluimos y por eso terminamos con fin. Podemos ver que cada vez que avanza el robot a una casilla, verifica si hay algún objeto. Si hay objeto, entonces. Si es verdadero, es decir, si hay un objeto, entonces lo recoge. De lo contrario, no hace algo. En este caso, podemos ver que este es un ejemplo de estructura de control selectiva simple, porque solo cuando se ejecuta una acción, que es el sí, o sea, si lo encuentra, si hay el objeto, va a realizar la otra acción, que es recoge objeto. De lo contrario, no hace nada más. Es importante que cuando utilicemos una estructura selectiva, le cerremos la misma. En este caso es con el fin sí, como lo habíamos mencionado. Algo que nos puede ayudar es utilizar las sangrías, como habíamos visto en un principio, para especificar qué instrucciones están dentro de otra instrucción. Si se dan cuenta, la instrucción recoge objeto está dentro de la instrucción de estructura de control, si hay objeto entonces. Y bueno, todas las instrucciones, incluyendo las estructuras de control, están dentro de una sola función que vendría siendo la desde inicio hasta fin. Ahora veamos el mismo algoritmo, pero en el diagrama de flujo. Ahí lo tenemos, un inicio, un avanza, luego la estructura de control. Recordemos que deben ir en un rombo. Dice, si hay objeto entonces, ambas salidas. Si es un sí, va a realizar la acción recoge objeto. Si es un no, no hace nada, sino que continúa. Ahora, dirán, si no hace nada, sí va a avanzar. Ah, sí, va a avanzar. Pero realmente la instrucción avanza no está dentro de la estructura, está fuera. Es lo que continúa el algoritmo. ¿Por qué? Porque cuando también, si se cumple que está el objeto, recoge y luego continúa con la instrucción. Si se dan cuenta, tanto la flecha del sí, cuando después de recoger el objeto, y del no, llegan a una misma instrucción que se llama avanza. Eso quiere decir que realmente la instrucción que se hace dentro de lo que es la estructura de control es recoger objeto. El avanza ya no está dentro de la estructura, ya está fuera de la estructura y es lo que continúa como instrucción del algoritmo. Y así se va
realizando para cada casilla que se va recorriendo. Podemos ver que la estructura selectiva se pone dentro del rombo y que tiene dos flechas de salida, una cuando es verdadera, es decir, si hay objeto, y la otra cuando es falsa, es decir, cuando no hay objeto. Ahora pongamos tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo para que veamos que son exactamente las mismas instrucciones. Inicio, avanza, si hay objeto, entonces recoge objeto, fin sí. Y si nos damos cuenta que eso que está en el pseudocódigo también está en el diagrama de flujo. Inicio, avanza, si hay objeto, entonces recoge objeto. Y así sucesivamente. Con esto podemos tener un panorama de cómo utilizar las estructuras selectivas tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo, que esto nos va a permitir para cuando se vaya a utilizar ya en el lenguaje de programación.